Estas son las noticias de France 24. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, acusó al gobierno de China de fomentar ciertas condiciones que facilitan ciberataques para su propio beneficio. Entre estos ataques está el realizado contra Microsoft el pasado mes de marzo. Blinken anunció repercusiones contra el país asiático. Ariel Henry será el nuevo primer ministro de Haití y encabezará el gobierno de ese país caribeño. Henry había sido ya elegido por el fallecido presidente Jovenel Moïse un día antes de su asesinato, pero no había sido investido de manera oficial. El nuevo premier reemplazará a Claude Joseph, quien asumirá la cartera de Exteriores. Con fiestas desde la noche del domingo, los británicos celebraron el Día de la Libertad, que marca el fin de las restricciones por la pandemia de COVID-19. La otra cara de la moneda la representa el primer ministro Boris Johnson, quien está en aislamiento preventivo por 10 días y pidió a los ciudadanos cautela con el regreso a la normalidad. Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24. Estamos en vivo desde nuestros estudios en Bogotá, en Colombia. Vamos a comenzar en nuestro continente, en el norte, en Estados Unidos. Allí el secretario de Estado de ese país, Antony Blinken, acusó al gobierno de China de promover condiciones que facilitan los ciberataques y también las acciones criminales en otros países para su propio beneficio financiero. A través de un comunicado, Blinken hizo las acusaciones a las que se unieron también la Unión Europea, la OTAN y otros 5 países que coincidieron en afirmar que varios piratas financieros apoyados por China son los responsables de ciberataques a nivel global, como por ejemplo el que padeció Microsoft el pasado mes de marzo. El secretario Blinken añadió que habrá consecuencias contra China por estas acciones que calificó de irresponsables. También el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió a estos señalamientos. Escuchemos. Tendré un informe mañana en la mañana, un informe detallado. Según tengo entendido es que el gobierno chino, a diferencia del gobierno ruso, no está haciendo esto por sí solo, pero está protegiendo a aquellos que lo están haciendo. Seguimos en el continente americano. Ariel Henry será el nuevo primer ministro de Haití, encabezará el próximo gobierno de ese país caribeño tras la renuncia de Claude Joseph, que a su vez asumirá la cartera de Relaciones Exteriores. Estos cambios llegan luego de que varios diplomáticos, también la ONU y varios gobiernos de diferentes países no respaldaran el gobierno interino de Joseph. El fallecido presidente Jovenel Moïse había designado a Henry, quien es un neurocirujano de 71 años de edad, como primer ministro de ese país justamente un día antes de ser asesinado y no había sido investido en el cargo de manera oficial. Federico Cue Barberena nos cuenta más en el siguiente informe. Las presiones internacionales dieron resultado y Haití se prepara para una transición de poder. El primer ministro interino, Claude Joseph, dimitirá del máximo cargo ejecutivo y será reemplazado por Ariel Henry, quien había recibido el respaldo expreso de la ONU y de potencias extranjeras. Joseph, por su parte, integrará el nuevo gobierno como ministro de Relaciones Exteriores. A falta de un anuncio oficial, Henry publicó un audio refiriéndose a sí mismo como primer ministro e hizo un llamado a la unidad. Nuestros hermanos haitianos le dieron una oportunidad a la paz mientras dejan la posibilidad de que algún día la verdad pueda ser restaurada. Ahora le toca a todos los líderes nacionales caminar juntos en unidad hacia un mismo objetivo para demostrar que son responsables. El sábado, el Core Group, integrado por los embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, la Unión Europea y representantes de la OEA y la ONU, había apoyado expresamente a Henry para liderar la transición luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio pasado. La Casa Blanca destacó el inminente pacto político en Haití. No hemos recibido una notificación oficial a través de nuestra embajada, pero saludamos los reportes de que los actores políticos haitianos están trabajando juntos para determinar el camino a seguir. Henry había sido nombrado primer ministro 2 días antes de la muerte de Moïse, pero no llegó a ser investido, por lo que Joseph había asumido el ejecutivo interino. El objetivo del nuevo gobierno será convocar elecciones en un plazo que rondaría los 120 días para elegir a un nuevo presidente. El Reino Unido celebró el llamado Día de la Libertad con motivo de la reapertura de los clubes nocturnos y también el fin del distanciamiento social debido a la pandemia del COVID-19. Los británicos celebraron desde la noche del domingo y la madrugada del lunes la reapertura de la vida social y comercial, mientras el primer ministro Boris Johnson permanece aislado por 10 días por haber estado en contacto estrecho con el ministro de Salud que fue diagnosticado con COVID-19. Johnson hizo un llamado a la cautela.
open up now, then we face a risk of even tougher conditions. Si no abrimos ahora, corremos el riesgo de tener condiciones aún más duras en los meses más fríos, cuando el virus tiene una ventaja natural y perdemos el descanso de las vacaciones escolares. Llega un momento después de que muchos han sido vacunados, cuando nuevas restricciones no van a prevenir más las hospitalizaciones y las muertes, sino que simplemente van a retrasar lo inevitable. Así que tenemos que hacernos la pregunta, si no es ahora, ¿cuándo? If not now, when? En Francia, las autoridades alertaron sobre la alta incidencia del coronavirus que aumentó un 125% en solamente una semana. Según lo comentó el portavoz del Ejecutivo de ese país, la tasa de incidencia en los últimos 7 días es 74 casos positivos por cada 100.000 habitantes frente a los 37 de la semana pasada, lo que representa la progresión más fuerte desde el inicio de la pandemia en ese país. Por este motivo, el Consejo de Ministros celebró una reunión extraordinaria para aprobar el polémico proyecto de ley que hace obligatoria la vacunación contra el COVID-19 para el personal de salud. Y en Irak ascendió a 35 el número de muertos y a 60 la de heridos tras una fuerte explosión en un mercado de Bagdad, la capital iraquí. Según el reporte de las autoridades, la explosión fue causada por la detonación de un artefacto de fabricación casera en un mercado del barrio de Zard, de mayoría chií, un sector que ya en el pasado había sido blanco de numerosos atentados por parte de radicales suníes. Y esta semana, con motivo del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, France 24 les trae una serie de reportajes especiales. En esta oportunidad tenemos la historia de Paola Pérez, una nadadora de aguas abiertas de nacionalidad venezolana que fue noticia a nivel mundial hace unos años por casi sufrir hipotermia en los Juegos Panamericanos en Lima al competir sin el traje de neopreno adecuado para este tipo de disciplinas. Hoy entrena en Chile y está haciendo frente a las restricciones de la pandemia de COVID-19 para buscar un pase a Tokio. El informe es de Patricia Luna y Adrián Manzol. Mi nombre es Paola Pérez, soy de Venezuela, atleta olímpica en la disciplina de aguas abiertas. Me fui de Venezuela porque ya las piscinas no estaban funcionando y quería seguir participando en los siguientes Juegos Olímpicos. Mucha gente se va del país por cuestiones económicas. Yo en realidad me fui por una cuestión de piscina, que ya no había piscinas y ese es mi medio por el cual me muevo. Y eso fue lo que en realidad me obligó a salir, buscar una piscina donde puedes entrenar 2 veces al día. Yo trabajo, doy clases de natación. El trabajo afecta un poco en mi rendimiento de entrenamiento. A veces el dinero no me alcanza como tal. Abrí el GoFundMe porque no me han dado el financiamiento que requiero para esta preparación. Y ya se estaba agotando el tiempo y dije, tengo que buscar la manera. Decidí todas las sesiones de entrenamiento que tengo ahora, hacerlas a morir de principio a fin y de ir investigando cómo aprovechar ese tiempo que no tengo en el agua, aprovecharlo en la tierra. Y eso también ha hecho que tenga que estudiar, investigar y apasionarme un poco más de esto, pero desde el punto de vista de atleta y también como de entrenador, porque uno también tiene que hacer como de todo en este momento. Para mí ganar la medalla de los Panamericanos fue una sorpresa, no me lo esperaba, inclusive cuando toqué la meta dije, bueno, quedé como de sexta, que para mí quedar sexta en un Panamericano era wow. Y cuando salgo iba mi entrenador como sollozando y yo, ¿pero qué pasó? No, quedó de tercera y no me lo podía creer. Mi próximo objetivo es el Proolímpico, que ahí sabré si tengo o no el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio. Estoy como un poco a ciegas, pero me siento física y mentalmente bien. He cambiado para mejor, me siento más fuerte, más madura, porque para hacer esto también hay que tener madurez deportiva, pero al final es mi sueño y yo soy la única que lo puede hacer posible. Así llegamos al final de las noticias aquí en France 24. Más información en france24.com, también en las redes sociales y en la app. Siga con nuestra programación. Buenas tardes.